En donde vivo, existía un programa bastante conocido llamado De la mano con Artiluna, en donde su presentadora, Artiluna, creaba obras con cierto grado de complejidad, como lo pueden ser réplicas, juguetes, maquetas o pinturas, con materiales bastante simples que normalmente no verías en el repertorio instrumental de un artista. Y aunque las creaciones estaban enfocadas en la retención del público infantil, la calidad de estas comenzó a impresionar a jóvenes y adultos por igual. En algún momento, el programa se convirtió en el más famoso de la ciudad. Debido a esto, su tiempo al aire se prolongó considerablemente, pasando de 15 minutos a 30, para después pasar de 30 a 60 minutos, hasta finalmente alcanzar las 2 horas de duración, en donde sus obras alcanzaron su punto máximo de complejidad. Mostrando recreaciones de pinturas famosas o esculpiendo personajes de la cultura popular, pero sin duda lo que le llevó a estar en el centro de atención de todos los televidentes, era su capacidad para crear piezas de arte únicas, con formaciones extrañas y que no parecían pertenecer a nuestro mundo. Una de sus creaciones más recordadas, antes de su gran obra, consistía en varias estacas de madera, pintadas de rojo, sujetas con pegamento y cuerdas, que resultaron en un cubo gigante con extrañas formaciones simétricas, las cuales aparecían como uno de sus principales sellos en otras de sus obras, pero nunca parecían aludir a un significado conocido. La sensación que generaba esta pieza era la de una especie de incomodidad placentera, o un dolor sanador. Quizá esa fue la razón por la que mantuvieron la imagen estática enfocada en la enorme singularidad durante 15 minutos que apenas se lograron percibir. Al principio los más jóvenes parecían tener una pequeña aversión a este nuevo e inquietante estilo, pero pronto se unieron a los adultos en las hipnóticas noches de contemplación al programa. No cabía duda, Artiluna pasó de ser una presentadora carismática, con invenciones infantiles, a una auténtica artista silenciosa, con obras tan misteriosas como peculiares, pero siempre magistrales. Se convirtió en la sensación de mi localidad, no había tema de conversación más importante en ningún grupo social, era como entrar en un gran viaje comunal, y aunque a algunos les pudiese parecer algo enfermizo, como en muchas ocasiones se nos hizo saber, la realidad es que nuestra unión traspasaba la que podría establecer cualquier jerarquía social. Solo existía la creadora y sus espectadores. Una tarde, justo antes de comenzar el tan ansiado programa, una pantalla azul interrumpió la transmisión del canal. El color que desprendía, sumado a los minuciosos efectos ópticos que se desplazaban por toda la imagen, forzaron la atención de todos los televidentes. Una nota extraña apareció. El heraldo llegará mañana y terminará la sumisión. Evítalo recitando estas palabras. Le prosiguieron un montón de caracteres extraños que no pude comprender, y, en realidad, nadie conocido supo descifrar la extraña naturaleza de aquel insólito mensaje, por ende, habrán sido muy pocos los entendidos que lo recitaron. Al terminar aquellos hipnóticos segundos, la programación continuó con normalidad, e incluso, la presentadora se manifestó con algunas bromas referentes al suceso, alentándonos a no dejarnos llevar por este tipo de charlatanes que solo buscan la atención mediática en base al miedo y la desinformación. Obviamente, al día siguiente, aquel extraño mensaje se convirtió en tema de conversación, incluso en los noticieros se abordó como la nota principal. Era evidente que aquella pantalla trataba de atentar contra el programa de Artiluna, así que simplemente decidimos hacer caso a las advertencias de la creadora e ignorar las patrañas que se teorizaban, derivado de aquella pseudo-advertencia alarmista. Al llegar a nuestros hogares, con cierto temor a encontrarnos con otro embuste de la misma índole, esperamos a la hora exacta del programa para sintonizar el canal, las imperdibles 7:30. Al iniciar, la creadora nos mencionó que el episodio no sería como los anteriores, pues esculpiría una pieza sumamente compleja que, de completarse con éxito, proclamaría como su mejor trabajo, además de haber optado por el blanco y negro para la transmisión, ya que, según sus palabras, era para protección de la visión, al no tratar con colorización fácilmente perceptible para el ojo humano. El material del modelado tampoco era reconocible,
albergando una extraña sensación de blandura y viscosidad, como si se tratase de materia orgánica. Mientras le daba forma a la gran figura, mi cabeza atravesó por un frenesí de sensaciones inefables que culminaron con la destrucción del espacio a mi alrededor. Ahora estaba arrodillado, junto a todos mis hermanos contempladores, en un escenario que omitía todas las distracciones innecesarias del mundo cotidiano, y solo se nos permitía apuntar la vista a la creadora y su gran obra. Sin comprender lo que estaba observando, la escultura terminó completándose en apenas unos respiros, aunque se le colocó una gran manta encima para no revelar su apariencia al instante. Artiluna se giró hacia nosotros, temblorosa, con ojos anormalmente cansados y una sonrisa perturbadora, para solicitar nuestra atención directa en la pieza. Comenzó un pequeño discurso, en el cual aclaró que ninguna de sus obras eran resultado de la creatividad o del azar, sino de los llamados de alguien más poderoso, cuya procedencia se escondía en las propias obras resultantes. Entonces procedió a quitar la manta que cubría la escultura y, acto seguido, se desplomó en el suelo, como si su conciencia hubiese abandonado su cuerpo al instante. Lo siguiente que recuerdo, traspasa la barrera de lo irreal, y es tan magnífico, que me siento reacio a compartirlo con los ajenos a dicha revelación, pero no depende de mí. La escultura tenía una composición que se alejaba a la del humano, pero al mismo tiempo era relacionable al mismo. Era una pieza humanoide de 6 brazos, con el tórax totalmente expuesto, unas vestiduras rasgadas que lo cubría a partir de la cintura y una cabeza prominente. El material que se utilizó se desplazaba alrededor de toda su forma, dando la ilusión de un movimiento palpitante e hipnótico. Apenas puedo explicar con palabras la estructura de su rostro, que mantenía una inexpresividad incómoda y que era destacado debido a sus enormes ojos, cuyo resplandor trascendía al límite del propio televisor. Sentí una enorme necesidad de adorar a la escultura y de presenciarla hasta que la luz desgastase mis ojos por completo. Y, entonces sucedió, por un momento mi mente se elevó a niveles más allá de cualquier anhelo. Pude presenciar toda la historia de la humanidad, desde su inicio hasta su final, con todas sus posibles alteraciones. Estaba en todas partes al mismo tiempo, mientras una parte de mí aún seguía especialmente centrada en la figura. Entre toda la sucesión de eventos, había una especie de arrebato inconsciente, como una respuesta implantada, o un llamado. Debíamos ser más, la escultura era una representación fiel a nuestro Salvador, pero aún estaba lejos de su perfección. Faltan más, me repetí en incontables ocasiones. Encima de la escultura, apareció un ser colosal cubierto por las nubes, que cubrió al mundo con sus enormes extremidades. Es entonces cuando supe lo que debía crear, o más bien, que debíamos crear. De repente, el canal cortó la transmisión y volví a mi estado de contemplación habitual. Lo vivido no me permitió reaccionar de manera coherente durante algunos minutos, pero al recobrar el conocimiento, me di cuenta de que la luz solar ya había inundado mi hogar. Mi reloj marcaba las 6 de la mañana. Había estado 11 horas sentado frente al televisor, aunque para mí, la experiencia se sintió tan fugaz como un sueño. Lejos de lo que muchos podrían pensar, aquel extraño acontecimiento no se convirtió en motivo de conversación en nuestro día, pues las personas lo estaban procesando, y ciertamente, la confusión no permitía encontrar el lenguaje apropiado para exponerlo. Aún así, de alguna manera, todos podíamos reconocernos de aquel viaje, como en una comunicación silenciosa, que sacaba a relucir la hermandad resultante de aquellos misteriosos programas. De la mano con Artiluna jamás volvió a ser transmitida, así como jamás se volvió a saber de su presentadora. Pero ya no era necesario, porque el conocimiento traspasado nos permitió continuar con el legado de expansión que se nos encomendó. Ya sea en forma de pintura, escultura, poema o cuento. Era claro lo que todos debíamos hacer. Iniciar una cruzada en la que todos terminaremos postrándonos ante un solo rey.